Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del bono GD38. Como siempre lo vamos a dividir en dos partes. Una parte técnica, vamos a hablar fecha de emisión, bajo qué ley se encuentra, interés, meses que paga, amortización. Y luego un análisis de la situación actual del bono del GD38, cuánto es su precio, cuánto es la TIR que está pagando actualmente y cuáles son los riesgos aparejados de invertir en bonos argentinos y particularmente del GD38. Empecemos. El bono GD38 se emitió el 4 de septiembre del 2020 y tiene fecha de vencimiento el 9 de enero del 2038. Como siempre digo, las últimas dos fechas del bono, ten en cuenta que siempre es el año de vencimiento del bono. GD38 que vence en el 2038. Paga interés de forma semestral. Actualmente, en el próximo vencimiento, que es en julio de este año, está pagando 4,25% de tasa nominal anual, pero ya a partir del año que viene, a partir del 9 de enero del 2025, va a empezar a pagar hasta su vencimiento en el 2038 un interés del 5% anual. Como te indiqué recién, los pagos los hace de forma semestral y los hace los 9 de enero y los 9 de julio de cada año. La amortización de capital la hace en 22 cuotas consecutivas del 4,57% del bono, empezando en el 2027. Para que lo veas de forma más clara, en la siguiente tabla vamos a ver cómo lo hace. La devolución del capital empieza el 9 de julio del 2027 del 4,54% de forma constante en 22 cuotas hasta el 9 de julio del 2028. Y algo a tener en cuenta, el bono GD38 está bajo ley de Nueva York. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier disputa legal entre el emisor del bono, que es el gobierno nacional, y los tenedores, que pueden ser locales o internacionales, el tribunal que va a estar mediando en la disputa son los tribunales de Nueva York. Generalmente se pueden hacer o bajo ley argentina, como es el caso de la L35 que vimos el otro día, te dejo acá el video si lo querés ver, o en un tribunal internacional como en el de Nueva York, que es el caso del GD38. ¿Por qué se hace esto? Generalmente por un tema de confianza a los inversores extranjeros y más un país como Argentina que en lo largo de su historia hizo muchos default, hizo muchos repagos de deuda, hizo muchas reestructuraciones de deuda. Para dar más confianza a los inversores extranjeros se emite en un tribunal con una ley, en un tribunal extranjero, como para brindar más confianza. Este es el caso del GD38. Esos serían los datos técnicos de la emisión del bono y ahora vamos a empezar en lo que son los datos actuales del bono GD38. Para empezar, actualmente el GD38 tiene un precio de 57.400 pesos y como vimos, como tantos otros bonos, cotiza tanto en pesos como en dólares. Y tiene un precio de 55,50 en dólares. Lo vamos a ver ahora el gráfico de la evolución en precio en dólares en el último año. No te lo muestro en pesos básicamente porque vas a ver una volatilidad mucho más grande por el tema de las devaluaciones, pero si querés te voy a dejar acá abajo en la descripción de este video el link para que lo puedas ver vos. Como puedes ver en pantalla, en el último año la volatilidad del bono GD38 fue muy grande. En junio del año pasado tuvo una suba muy grande hasta casi 42 dólares, se estabilizó, después volvió a bajar en septiembre, volvió a subir en octubre, volvió a bajar, después en noviembre pegó una fuerte subida después de las elecciones, se estabilizó casi hasta mediados de febrero y ahora en lo que es finales de febrero, marzo y abril tuvo una suba muy importante de nuevo, no solamente este bono sino la mayoría de los bonos soberanos. Esto se debe principalmente a una confianza del mercado, a la administración actual del gobierno argentino, porque ellos dijeron que van a cumplir con sus promesas de pago y demás. Esto generalmente el mercado lo ve con buenos ojos y entonces empieza a apostar a estos bonos que tenían tasas internas de retorno altísimas. De hecho, la tasa interna de retorno del GD38 es algo así como actualmente con este precio del 56 dólares del 16%, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a principios de febrero de este año, este mismo bono valía 42 dólares, 40 dólares aproximadamente, y actualmente está valiendo 56. Estamos hablando de que subió casi un 40% en 2 meses y medio en dólares, es decir, yo lo compraba en dólares en febrero y lo vendo ahora, estoy teniendo un 30 y pico por ciento de ganancia en dólares. Es una bestialidad. Esto sucede justamente porque los bonos argentinos tienen una volatilidad muy grande, porque tienen un riesgo aparejado muy grande. Actualmente hay una fiebre, o sea, mucha gente está hablando de los bonos como inversión y los bonos como de forma especulativa. En todos mis videos y generalmente al final siempre te hablo de lo mismo con los bonos soberanos, que tienen mucho riesgo aparejado. Puede ser una muy buena inversión, la realidad es que por los valores que estamos viendo, por las tasas internas de retorno, parecen una muy buena inversión, pero tienen mucho riesgo aparejado. La TIR, como siempre hablamos, de este bono, como te dije, es del 16%, que es una TIR muy alta. Por eso te invito a que veamos el gráfico histórico desde que se emitió el bono de la TIR del GD38. Como podés ver acá, este es el gráfico de cuánto estaba la TIR histórica del GD38 desde que se emitió. Como vemos, desde que se emitió en el 2020,
fue subiendo, después se estabilizó un poco en 16-17%, tuvo picos en el 2022, 2023, fueron años muy traumáticos, y ahora empezó un descenso desde noviembre del año pasado. Pero como lo que quiero que veas acá es que hasta el 2021, hasta casi fines del 2021, la tasa promedio del bono fue del 16%. La tasa interna de retorno, o sea, la TIR del bono GD38 fue del 16%. ¿Y por qué traigo esto de nuevo? Porque me parece importante ver que en ese momento era una tasa interna de retorno que hoy estamos viendo también como muy buena, porque el 16% es un valor muy alto, pero en ese momento, con una administración completamente opuesta a la actual y demás, el GD38 luego empezó a estar cada vez peor, empezó a bajar el precio por cosas que sucedieron, la sequía, mala administración. La verdad que sucedieron un montón de cosas, tanto políticas como económicas, que no quiero entrar en detalle en eso, pero que impactaron no solo en la confianza argentina, sino que en sus bonos soberanos. A lo que voy con esto es que los bonos argentinos, en general, están muy atados a este tipo de cosas, por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de invertir en estos bonos. Podemos hacerlo de forma especulativa o a largo plazo, ¿sí? De hecho, la duración de este bono, se dice duration de este bono, es aproximadamente de 4.76 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumplen todos los pagos de intereses y toda la devolución del capital, todo se cumple tal cual tiene que ser. Yo invierto hoy, en 4.76 años voy a recuperar mi capital y este bono vence en el 2038. O sea, estoy hablando de que estamos en mediados del 2024. En 5 años, en el 2029, voy a recuperar todo mi capital y me van a quedar 8 o 9 años todavía de recuperar capital y ganar intereses. Es realmente una muy buena inversión, por eso la tasa interna de retorno está en el 16% anual, lo cual es muchísimo. Por eso hay que tener en cuenta que si toda inversión con mucho retorno tiene aparejado mucho riesgo. El riesgo y el retorno de una inversión van de la mano. Cuanto más riesgo tiene una inversión, más interés o más tasa interna de retorno o más retorno voy a tener por hacerla. Y esto sucede también porque algo que ya vengo hablando en algunos videos, que es el arbitraje entre las cosas y por ejemplo entre los bonos. Si yo veo que hay un bono que paga un interés mucho más alto que otro bono soberano argentino y tiene más o menos el mismo riesgo, no tengo por qué comprar el que paga menos, voy a comprar el que paga más, haciéndole subir el valor, lo cual va a hacer que baje el retorno de la inversión de este bono hasta que se quede igual que este. Básicamente, y para que se entienda, es como si yo tengo que comprar algo en un supermercado y en el supermercado al lado está más barato. Obviamente que voy a comprar en el supermercado más barato hasta que este supermercado suba los precios o hasta que el otro baje los precios, pero hasta que los precios se equiparen. Básicamente así funciona el arbitraje en este tipo de instrumentos, en estos tipos de bonos. Generalmente cuando hay una oportunidad es como que un banco saque un préstamo mucho más barato que otro y sea muy fácil ir a un banco u otro, hay que tener ese supuesto, todo el mundo va a sacar el préstamo barato, nadie sacaría el préstamo caro. Ese es el supuesto que se hace. Obviamente todos cometemos errores y hay mucha gente que igual sigue invirtiendo en lo que conoce y no va a buscar otra tasa de interés, pero a la larga la economía los precios se terminan equilibrando. Eso es lo que indica la teoría y es lo que termina sucediendo en este tipo de cosas, porque realmente entre invertir un bono u otro, no nosotros que somos personas de a pie y que quizá invertimos muy poco capital y hacemos un análisis diferente o vamos a lo seguro, a lo que conocemos, pero los grandes fondos de inversión o los grandes inversionistas tienen en cuenta estas cosas y son los que terminan moviendo la aguja y terminan equiparando aproximadamente la tasa interna de retorno de estos tipos de bonos similares con el mismo riesgo aparejado. Te voy a dejar en la descripción de este video los links de todos los gráficos que viste y de todas las páginas que utilicé para sacar la información para que vos también puedas verlas y sacarte cualquier duda que tengas. Si querés saber cómo comprar bonos, te dejo este video donde indico cómo hacerlo a paso y sin pagar comisiones. Y cualquier duda o cualquier consulta que tengas de este bono o de cualquier otro bono, te invito a que me lo dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.